Continuamos en nota22.com por TV y la verdad que en este tren de mostrar las distintas voces que hablan de estas cuestiones vinculadas al anteproyecto de Código Penal, al funcionamiento del Código Procesal Penal en la provincia de Santa Fe, también estuvimos hablando con el Procurador General del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que precisamente habla de este anteproyecto de Código Penal argentino con una postura un poco más filosófica. Si da la oportunidad, el momento de reforma del Código Penal argentino, ¿cómo lo ve usted? Bueno, lamentablemente la reforma en sí, digamos, es absolutamente necesaria, es imperiosa su reforma, porque como yo decía hace un ratito, el código originario del año 21 está tachonado de reformas espasmódicas, de parches que son incongruentes, contraproducentes entre sí. Yo señalo uno nada más rápido porque si yo tengo un defendido, si yo fuera defensor y a alguien lo acusan de portación de arma de guerra, yo le diría como defensa, decí que disparaste, porque el delito de disparo de arma de fuego tiene una pena menor que la portación de arma de fuego. Es un delito de peligro concreto, tiene una pena menor que la pena del delito de peligro abstracto anterior, que está contenida, por supuesto. Es decir, como esta, una cantidad enorme de... Hay todo un debate en torno justamente a la rebaja o endurecimiento de las penas. ¿Este código cómo lo aborda y cuál es su visión al respecto? Bueno, en realidad, lamentablemente, este código se conoció precisamente por una crítica política hecha de una manera absolutamente falaz, diciendo que dejaba a todos los presos en libertad y cosas por el estilo que eran absolutamente falsas. En realidad este código no innova en materia de penas, prácticamente los tipos penales quedan más o menos con las penas. Lo único que hace es que al eliminar, por ejemplo, la pena perpetua y al eliminar la reforma Bloomberg que permitía que en la acumulación de hechos delictivos la pena pudiese llegar en concurso hasta los 50 años, esto se elimina y la pena tiene un tope de 30 años. Eso es en cuanto al cálculo. Ahora, los delitos en sí, las penas generalmente o se agravan. Por ejemplo, la pena de la imprudencia temeraria, llega hasta los 8 años. Es decir, llega justo al límite donde comienza la pena por el delito doloso, donde hay un continuo ahora. En la actualidad, las penas del delito imprudente son de hasta 5 años. Y la pena mínima del delito doloso de 8 en el homicidio, ¿no es cierto? Entonces, esto genera muchas veces una disputa muy fuerte en cuanto al clamor social con hechos como por ejemplo el caso Cromañón, donde hay una tendencia a considerar que eso es un delito doloso cuando no lo es, solo porque la pena en la imprudencia grave o temeraria es una pena leve. Bueno, esto se corrige en el código. Da la sensación, a partir de lo que se escuchó en los paneles, que hay una cierta crítica a la oportunidad o al momento político, teniendo en cuenta que está próximo a terminar el mandato del gobierno nacional. Sí, esto es cierto, esto es absolutamente cierto. Este código en realidad, más allá de algunas innovaciones de una mejor redacción técnica, sobre todo esto que yo señalé en todo lo que hace a la determinación de la pena, que pormenorizadamente se establecen criterios, es muy parecido a un proyecto que estuvo en el 2006 y a un proyecto anterior que en la época del expresidente Menem, que también es bastante parecido. O sea que no había ninguna razón para que este anteproyecto, que había sido elaborado inclusive con el consenso de las principales fuerzas políticas, es decir, los académicos que le hicieron, que estaban a cargo, eran de las principales fuerzas políticas. No había ninguna razón para que no se hubiera presentado mucho antes. Y desgraciadamente se presenta en un momento que ya estamos prácticamente al final del gobierno actual. Entonces no es un buen momento para una discusión ajena de los menesteres y de las miserias propias de las internas políticas. Una última consulta que me llamó mucho la atención, que usted dice que este anteproyecto de Código Penal hace alguna mención o deja lugar a lo que se llama pena natural. Sí, bueno, la llamada pena naturalis, digamos, esto es un concepto de Kant. Kant, cuando funda su pena en la culpabilidad, la pena forensis, dice, a diferencia de la pena naturalis que lleva en sí su propio castigo.
Y el ejemplo que nosotros damos siempre es el ejemplo del padre que va, supongamos, alcoholizado manejando y ocasiona un incidente de tránsito y mueren, su familia muere y él queda vivo. Ahí sería una imprudencia temeraria gravísima, pero a esa persona que nosotros le demos la pena más grave no le va a hacer absolutamente nada, porque él ya tiene la pena en sí por haber matado a su propia familia, ¿no es cierto? Entonces, ese ejemplo es un ejemplo que académicamente se usa muy comúnmente como la idea de la pena natural, en el latín pena naturalis, y implica la posibilidad de una atenuación de la pena o en casos leves a una exclusión de la pena cuando, pese a existir un delito, digamos, cuando las consecuencias lesivas del hecho sean particularmente graves para el autor, que ninguna pena forense le pueda hacer nada, digamos, ya tiene la pena en sí.